Buenos días, queridos hermanos. Buenos días en el día del Señor. Los saludamos cariñosamente desde nuestro hogar. Mi esposo y yo les enviamos un saludo muy cariñoso y un deseo porque la paz de Dios sea en sus vidas. Damos gracias al Señor porque a pesar de que ha transcurrido tanto tiempo, podemos seguirnos comunicando de esta manera y al no tener lo otro, debemos ser agradecidos al Señor porque nos permite esta forma y gracias a Dios por lo que colaboran para hacer posible que lleguemos a cada hogar llevando la palabra de Dios. Voy a invitarles, hermanos, a que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque estamos en la oportunidad de considerar tu santa palabra para que a través de ella podamos ser descubiertos y podamos ser confrontados y podamos ver también la bendición tan especial que tú tienes para que nosotros, pobres seres humanos, podamos vivir conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias te damos por estos momentos, Señor, te rogamos, nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuaremos ahora con Romanos. Había quedado algo, pues, más o menos pendiente y ahora lo hemos de considerar, o al menos una continuidad. Hay una expresión que va a llamarnos la atención en la introducción que tenemos. Y esta es la expresión que viene en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos y después el versículo 25 también, dos expresiones que deben cobrar un significado especial cuando estamos considerando la realidad de nuestras vidas, la condición espiritual de cada uno de nosotros. El domingo pasado hacía referencia, si no mal recuerdo fue el domingo, el viernes, no sé bien, pero de un hermano que había escuchado predicar ya tiene muchos años y nada más dije uno de sus nombres, que creo que es Howard Conrad, que decía que del capítulo 1 al capítulo 7 de Romanos era una carnicería. Pero ahora quisiera agregar algo más para, diríamos, tener una comprensión un poquito más profunda al respecto. Del capítulo 1 al capítulo 7, Dios a través de la carta que escribe el apóstol San Pablo a los romanos nos permite la oportunidad de ser descubiertos en nuestra realidad, la condición espiritual. Ahí vamos a encontrar las expresiones del pecado y de la muerte. Aquí en estos primeros capítulos se nos habla precisamente de no hay justo ni aun uno, está porque la paga del pecado es muerte. Son conceptos que van a ir en un proceso muy interesante que van a desembocar en una expresión impresionante del capítulo 7, versículo 24. La conciencia que tiene quien expresa eso es producto de una revelación divina que se nos va diciendo desde el capítulo 1 hasta finalizar el 7. Ya el 8 va a considerarse como el capítulo glorioso del Espíritu, como una respuesta a esta realidad espiritual que se describe del 1 al 7. Ya los capítulos 9, 10 y 11 tendrán que ver con algunas cuestiones que ustedes ya conocen acerca de Israel y del 12 en adelante ya ustedes también han escuchado acerca de esa consagración personal para formar parte de una comunidad y verse asistidos por la presencia del Espíritu Santo. Pero bien, no hemos de abundar mucho en esto porque no nos daría tiempo. Cuando a través de la palabra de Dios, cuando a través de la palabra de Dios
Se nos va a decir por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando nos va a ir diciendo todo esto en Romanos, vamos a darnos cuenta que nosotros en realidad estamos en una condición, como seres humanos muy difícil, sí, diríamos la más difícil de todas las condiciones. La expresión miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que viene en el versículo 24, es el grito, una exclamación impresionante después de entender la realidad espiritual de quien expresa esto. Llega a comprender, y claro, estoy entendiendo una sensibilidad al respecto, llega a comprender que su vida dañada por el pecado, afectada por el pecado, es lo más horrible, lo peor que le pudo haber pasado y le puede pasar a un ser humano. Es increíble el daño que el pecado hace. Pero aquí lo está expresando con estas palabras: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando estaba estudiando la especialidad de físico-química allá en Puebla, asistíamos a la iglesia y predicaba nuestro hermano Eno Gutiérrez, a quien apreciamos en gran manera, un hombre de Dios. Y en esa ocasión y en esa edad bastante juvenil, pues era soltero todavía y estaba haciendo mis estudios. Ya tiene muchos años, pero en esa ocasión el hermano Enoch predicó un mensaje refiriendo a esta expresión. Y también él consideró algo que no lo he encontrado nuevamente, pero voy a entender que él investigó y así es. Que había una costumbre entre los romanos, con alguien que había asesinado a otra persona, se le ataba en su cuerpo, en sus espaldas, se le amarraba muy bien para que su castigo consistiera en llevar atrás al muerto, al que había matado. El asesino entonces tenía que pasar tiempo con ese cuerpo en sus espaldas. Y esa era una de las maneras de cómo podía recibir el castigo correspondiente por ese asesinato. Imagínense ustedes, ayúdenme. Y en ese entonces creo que así lo hacíamos en cuanto a lo que decía nuestro hermano. Imagínense ustedes tener un cuerpo atrás, ya muerto. La descomposición y todavía el ser conscientes de que uno lo había asesinado. Entonces se dice que este hombre pues sufría exageradamente a tal grado que expresaba más o menos estas palabras: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y terminaba corriendo, tratando de librarse, algo horrible. Y estas mismas palabras usa el apóstol San Pablo aquí. ¿Por qué? Porque quien llega a este punto es capaz de comprender lo detestable que es el pecado. El cuerpo de pecado, como va a decir San Pablo. Lo horrible que es cargar con esa situación tan difícil, con esa realidad espiritual. Tristemente, pareciera ser que la conciencia que hoy se tiene al respecto cada vez va diluyéndose más, va perdiéndose más en relación a la condición pecaminosa del ser humano. Cada vez va aceptándose
al proceder pecaminoso como algo que va siendo más común, más generalizado. Precisamente hoy cuando estamos alcanzando las manifestaciones más grotescas acerca del pecado. Y no solo refiriéndonos a la inmoralidad sexual y de esos tipos que ustedes ya conocen, también otras maneras de ver la manifestación del pecado en cuanto a los crímenes, las organizaciones criminales, en cuanto a los robos, fraudes. Bueno, hay mucho, hermanos. Y cuando estamos viviendo esta era donde se ha descompuesto, diríamos, casi todo, pareciera ser que no representa una carga incómoda el pecado. ¿Cómo quisiera estar equivocado? Hoy estamos hablando de cuestiones muy grotescas, hablando de la aceptación de los matrimonios entre homosexuales, entre lesbianas, y últimamente apenas, tiene unos días, recibí un comunicado de una organización que está pidiendo que se legalice la pedofilia. Increíble, es que estamos llegando a magnitudes que van más allá. Creo que, si no mal recuerdo, ponen como título MAP, así. Y estaríamos hablando aquí de que hagan legal el que un niño pueda convertirse en algo atractivo para tener una relación sexual con un niño, hermanos. Ya no hay límites. Es increíble, ustedes tal vez tendrán más datos al respecto, pero es un movimiento que ha surgido y quiere que se legalice. Y tal vez no estén tan lejos de legalizarse, hermanos, como pensábamos que estaban lejos los otros casos que les he mencionado. Pero viviendo aún en un mundo así, oigan bien, viviendo en un mundo así, pareciera ser que el ser humano, pues, el pecado, la condición pecaminosa no representa un problema mayor. Y una de las razones es porque la palabra de Dios no está siendo escuchada cual debe ser. Y permítame decirles, también creo que porque la palabra de Dios no está siendo predicada con el celo que debe predicarse, con la dedicación que exige el preparar un mensaje, un estudio. Y eso ha impedido que verdaderamente la palabra de Dios llegue como un mensaje limpio, puro, pero también como una confrontación de parte de Dios para con el ser humano. Dios ha cumplido con revelar esta realidad. 7 capítulos se usan en Romanos para decirle al ser humano todo esto concerniente al pecado. Y cuando al concluir en el 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es porque ha llegado a comprender lo que significa el pecado. Este grito, porque es un grito, es una aclamación de las más intensas que pueden haber. Es lo que debe suceder en todo ser humano que esté en esta condición pecaminosa. Es muy triste, hermanos, es muy triste. Es que hoy, este es el problema que tengo, la verdad. Es que hoy pareciera ser que el pecado es hasta aceptable en el ámbito eclesiástico, en las iglesias. Las inmoralidades sexuales pareciera ser que no son trascendentes y no van a dañar. ¿Cómo me ha dolido que durante los casi 50 años que he vivido en esto, he tenido que tragar tragos muy amargos al ver el pecado de los líderes?
en cuanto a la sexualidad. Qué pesar, qué dolor. Dios lo sabe. Pero es que no es posible porque estamos en un mundo, precisamente es a lo que voy. Claro que es posible. Claro que es posible. Pero tenemos que nosotros seguir la secuencia de la revelación divina para recibir la gracia y ser victoriosos. Y Dios, saben ustedes que está delante de aquí, donde estoy, donde está mi esposa, donde están mis hermanas, forman parte de la congregación, mi familia, y hasta ahora bendigo a Dios porque puedo levantar mis manos para decirles que Dios puede hacer victorioso a un miserable como yo. Y como usted también. No es posible que nosotros en iglesia no tengamos un cuidado especial en cuanto a la cuestión pecaminosa. ¿Por qué no vamos a ser diferentes a los demás? ¿Qué no tiene que ver la acción del Espíritu Santo con una santificación de nuestras vidas? Y desde el Antiguo Testamento la palabra Kadosh, que se traduce como santo, no es apartado por y para Dios, diferente a en sus acepciones. No, y no es posible que en el Antiguo Testamento ya haya expresiones tan intensas para reconocer esta reacción ante la condición pecaminosa. Ustedes saben muy bien, hay salmos de memoria que ustedes han estado aprendiendo, hemos estado aprendiendo. Claro, el Salmo 51. También es intensa la expresión de David ahí, si se le atribuye a David, como está escrito. Es muy intensa esa expresión también. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y ahí vienen las tres expresiones más importantes acerca del pecado en hebreo, hatá, peshá y abón, tres conceptos que son muy importantes para describir la condición pecaminosa que expresa aquí el salmista. Sí. Y este salmo es uno de los salmos penitenciales más conocidos, aparte del 32, el 38, el 6 y otros más. Va a expresarse el salmista con esa intensidad también. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Queridos hermanos, aquí ya en el Antiguo Testamento se nos presentan estas formas tan hermosas y va a terminar todo este proceso. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y al terminar en el versículo 9, esta primera porción del Salmo 51, va a decirnos también intensamente que Dios esconda su rostro en nuestros pecados y que borre todas nuestras maldades. Y llegando a ese punto, después va a pedir, cree en mí, oh Dios. Y la palabra crear aquí es la misma que se usa en Génesis 1:1, bará en hebreo, pero es una obra que solo Dios y exclusivamente Dios crea. Es usado este término para hablar de la creación de Dios, perdón, sí, y es algo que puede hacer en el corazón de la persona. Y eso mismo ya lo vamos a encontrar en un contexto del Nuevo Testamento para decir nueva creación o nuevas criaturas somos. Pero aquí hay ante una realidad grotesca, una bendición de parte de Dios que ofrece para transformar nuestras vidas. Hermanos, es que no es posible que nosotros no podamos ser sensibles ante
estas expresiones, y el Salmo 32 también ustedes lo conocen. Ciertamente empieza. Perdón, hermanos, perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y aquí están las expresiones hebreas de pecado, perdón. Y dice, mientras callé, noten ustedes el efecto. Mientras callé se envejecieron mis huesos, fue mi gemir, ¿sí? Algo tan intenso, tan fuerte, tan difícil que cambió mi semblante, que cambió mi vida, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Volviendo, hermanos, hoy tenemos la dicha de que esta realidad pecaminosa del hombre que lo lleva a exclamar intensamente con estas palabras, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y que ya desde el Antiguo Testamento estuvimos apreciando con estas porciones que les di en cuanto a estos salmos y otros más. Hoy tenemos la bendición, así como aparece la bienaventuranza en el 32 o la nueva creación en el 51, versículo 10. Así también, hermanos, así también aquí, después del capítulo 7, después de esta pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta es nadie, nadie. Nadie, solo Dios. Dios mismo puede rescatar de este cuerpo de muerte, y Dios lo ha hecho en la muerte expiatoria de Jesucristo y en su resurrección. Así también la acción de gracias a Dios solo podría ser por medio de Jesucristo, nuestro Señor, como dice el versículo 25 del capítulo 7 de Romanos. Porque Dios lo ha hecho a través de Jesucristo. Ya en el 8.1 nos dirá que no existe condena alguna para los que están en Cristo, Y sucede esto en virtud de que Dios en la muerte y resurrección de Cristo ha actuado en favor nuestro. Y en el bautismo nos ha unido en nuestra existencia corporal con Cristo. Aquí es donde entra en acción el Espíritu Santo como espíritu de vida, para surgir a esa novedad de vida. Y como tal nos vincula en nuestro presente terreno con el resucitado, de manera que su fuerza en nosotros es superior a todas las fuerzas de la carne de pecado. Y la acción de Dios es la única que puede transformar esa condición pecaminosa que se expresa con esas palabras tan intensas para entonces vivir otra clase de vida. Claro, en el versículo 12 del capítulo 8 de Romanos, San Pablo tiene el especial cuidado de advertir a los destinatarios de no recaer en la vida según la carne. Pues ya se está viviendo la vida en el espíritu. ¿Sí? Ahora, y esta advertencia es muy importante, porque esto va a llevar a quien goce de la asistencia del Espíritu Santo el poder estar preparado para cuidar su vida. Y de eso no podríamos ampliarnos, pero ya ustedes entienden lo que estamos diciendo. Sí. Ante la comprensión que tenemos acerca de lo que el pecado es, cuando se nos dice ahí en San Juan 10:10, al menos en la primera parte, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La palabra destruir es una máxima expresión acerca de la triste condición en la que puede llegar un ser humano. Sí, destruye las relaciones con Dios, con los demás seres humanos, con uno mismo, destruye la imagen
la imagen de Dios, un concepto tan bonito que leía desde joven allá con un libro del doctor Nye, a su imagen, la forma como se presentaba en relación a la restauración de la imagen de Dios en nuestras vidas. Sí, 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 hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque el pecado destruye, porque el pecado acaba, el pecado nos deforma. Pues tal vez en una apariencia exterior no se vea quizá más allá. Aún así, hermanos, aún así. Pero vamos, en el interior, es lo que hace, es lo que hace el pecado. Pero aún el mismo versículo 10, si ustedes se dan cuenta de San Juan, en la segunda parte va a decirnos, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto corresponde a una acción de el espíritu de vida que nos está diciendo Romanos. Y estamos hablando de un lenguaje joanino para pasar a un paulino, como decimos. Sí, para San Pablo también hay una advertencia aquí, que si ya gozamos de la asistencia del Espíritu Santo, ahora debemos ser muy cuidadosos y voy a leerles el versículo 12, creo que aquí lo tengo en la mano. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero detenerme, hermanos, para concluir, para concluir. Si de veras queremos celebrar Pentecostés como debiera ser, si de veras queremos celebrar Pentecostés diciéndole muchas gracias, oh Dios, porque has enviado tu Santo Espíritu, ahorrémonos todas aquellas formas que últimamente se han estado usando para decir que se goza de la presencia del Espíritu Santo. Sí, y hagamos aquello que verdaderamente va a decir que sí, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, porque ha hecho el milagro de milagros, la transformación de mi vida y aquel grito miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Viene Dios a decirnos, yo te puedo librar. Y es el Espíritu Santo que hace efectivo ese sacrificio bendito de Jesucristo en el Calvario, ese cuerpo entregado y esa sangre derramada se hacen efectivas en nuestras vidas. Y entonces es el Espíritu Santo que hace posible también que nosotros podamos vivir de una manera tal que con nuestras vidas glorifiquemos a Dios. Que con nuestras vidas puedan decir los demás que es posible esa forma de ser. Pero es el Espíritu Santo, y esta es la función de las funciones esenciales del Espíritu Santo en nuestras vidas, es precisamente ese trabajo maravilloso de parte de Dios, de crear, de hacer algo diferente, de hacer cosas que nada tienen que ver con aquella vida pasada, y aquí todas son hechas nuevas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, pero es el Espíritu Santo el que hace posible esa presencia bendita. Si queremos celebrar Pentecostés como debiéramos celebrarlo, permitamos a Dios que se manifieste en nuestras vidas y levantémonos con un testimonio que pueda ser convincente a los demás, que nada ni nadie nos ha apartado de Él y por lo mismo que la acción divina a través de su Santo Espíritu se hace evidente para con los más cercanos y aún para con los lejanos. Ese es celebrar Pentecostés, hermanos. Y Dios se sienta contento allá en los cielos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú has venido para transformar nuestras miserables vidas. Para que ese grito desgarrador pueda ser silenciado con la acción de tu Santo y Divino Espíritu. Bendito seas, Señor, bendito seas. Te glorificamos por ello y gracias por Pentecostés.
cuando tu Santo Espíritu viene a nosotros y se queda con nosotros. Gracias, Padre Celestial. Habla a tu iglesia y permítenos glorificar tu nombre en nuestro diario vivir. Y así Pentecostés sea una fiesta maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.